Del centro, ese fue uno de los argumentos del espurio y fascista de Calderón, el IMSS, el ISSSTE, la banca de desarrollo y universidades públicas. En el caso de Luz y Fuerza del Centro, las cifras compartidas por el SAE en el libro blanco, emitido por la Subsecretaría de Electricidad, reconocen un pasivo laboral de 286.831.460.000 pesos, que de verdad es un absurdo. Por lo menos deberían comparar las cifras. Para ese mismo año, el SAE, después de dar esta abultada e inventada cifra, dice que el valor de los activos es solo de 132.000, vaya imaginación de estas gentes. Pero como vamos a ver, de acuerdo a los propios estados financieros, documentos que buscaron ocultar al conocimiento de la opinión pública, del propio sindicato, y que hoy obran en nuestro poder, estas cifras son cifras virtuales, impuestas por el gobierno federal a partir de 1995 y que constituyeron una de las causas fundamentales de la quiebra técnica artificial de Luz y Fuerza del Centro. La otra causa determinante, como lo hemos analizado, lo fue la compra en bloque de energía eléctrica de Luz y Fuerza del Centro a Comisión Federal de Electricidad, que para el 2008, es un ejemplo, pero es una historia que viene desde 1975, pero para el 2008 representó el 120% de sus ingresos totales por venta de energía eléctrica. Doy la cifra: en el 2008, lo que vendió Luz y Fuerza por concepto de tarifas eléctricas fueron un poco más de 50.000 millones de pesos. Bueno, en ese año se le pagó a Comisión Federal de Electricidad 60.000 millones de pesos. ¿Quién provocó la quiebra? El gobierno federal. ¿Cuáles fueron los argumentos y los hechos? Un elevadísimo precio en la compra de energía en bloque a Comisión Federal de Electricidad y un incremento desorbitado, maquillado con cifras virtuales de los llamados pasivos laborales. Esta es la historia que vamos a contar. Nuestro sindicato, con el contrato de 1932 en su cláusula 55, a la cual doy lectura para que vean la naturaleza con la que nace este derecho conquistado y merecidamente alcanzado por nuestro sindicato. Dice: mientras se expide alguna ley sobre jubilaciones, las compañías estarán dispuestas a discutir con el sindicato la jubilación de aquellos trabajadores que hayan estado al servicio de dichas compañías durante un largo periodo de tiempo, no menor de 25 años, tomando en consideración este periodo, su edad, estado de salud y servicios. Aquí este derecho nace como una posibilidad de partes, es decir, operando la bilateralidad con la que nace la relación laboral entre el sindicato y esa legendaria empresa canadiense, la Mexican Light. Pero ya en el contrato de 1934, este derecho se establece como una obligación, tal y como se lee en la cláusula 44 de este contrato, que dice: las compañías se obligan a jubilar a sus trabajadores amparados por este contrato de acuerdo con la siguiente tabla. Ustedes pueden ver la tabla, es una tabla que ampara de este derecho, con este derecho, a partir de un criterio de edad y de tiempo de servicios, hasta un 75%, y en el caso de los trabajadores incapacitados, de un 65%. Esto es muy importante para entender lo que sigue. Es decir, la primera obligación en cuanto a derecho adquirido se logra a través de un contrato, se logra a través de una prestación que antecede a la creación del Seguro Social y el sistema de pensiones que nace con el Seguro Social en 1943. Y lo que se obtiene finalmente en el contrato de 1936-37 es una característica que luego poco se comenta, porque asociamos el derecho de jubilación a una sola partida, y no. La cláusula 64 remite a la cláusula 44 del contrato de 1934, cuando dice que el fondo de reserva será para cubrir en todo aquello que se exceda de la obligación de la empresa en 1934. Y esta parte es fundamental para entender a profundidad cuál es la naturaleza
del derecho a la jubilación, en tanto un derecho contractual, y cuáles son la naturaleza del fondo de reserva para la jubilación. Ustedes van a ver aquí, en esta explicación que estoy dando, un cuadro que preparé con los estados financieros de la Mexican Light. ¿Cómo reconoce este fondo de reserva la Mexican Light? Aquí está el cuadro. Los datos que tengo a la fecha, porque estoy en busca de más, señalan lo que como pasivo diferido, es decir, el fondo de reserva, aportaba la Mexican Light desde 1949 a 1960. Ustedes van a verificar esos datos. Hay que hacer la conversión de pesos canadienses a pesos mexicanos, porque van a quedar relacionados con los datos que todavía aparecen en la cláusula 64 cuando hablan del fondo de reserva y remiten a la obligación cada 1 de mayo de cada año de aportar a ese fondo 16.400 milésimas del total de los salarios de los trabajadores de planta, del total de los salarios de los trabajadores de planta cada año. Y después, una vez pagadas las jubilaciones, pagadas las compensaciones y otros derechos derivados de la cláusula 64, de lo que quede y de lo que se aporte cada año, la Mexican Light estaba obligada a aportar un 4% el 4 de abril de cada año. Eso se mantuvo, eso se mantiene a la fecha en nuestro contrato colectivo de trabajo, y es cuestión de hacer cuentas con los números que estamos exigiendo. Aquí la parte relevante que quiero resaltar es que durante todo el periodo previo a la nacionalización en 1960, es decir, de 1949 a 1959, la empresa estuvo pagando conforme lo establece nuestro contrato colectivo de trabajo, y en 1960 continuó pagando de la misma manera. Esto es importantísimo porque en ese momento opera el patrón sustituto. En ese momento la legendaria Mexican Light se transforma en Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. Y aquí viene la parte, en mi opinión, relevante. Todos esos estados financieros, documentos que el gobierno de Calderón buscó ocultar a la opinión pública, porque si no, la verdad se hubiera impuesto incuestionablemente, en esos documentos la nota para los estados financieros y para los pasivos laborales se redactó de la siguiente manera. Las notas son las notas que colocan los auditores cuando hacen una revisión y una auditoría de los estados financieros a efecto de darle validez más allá de las cifras de la propia empresa de la que ésta se trate. Esa nota que operó durante todo este periodo que estoy señalando dice: este saldo comprende adeudos diferidos, depósitos varios y una provisión relativa al pasivo de la compañía por concepto de jubilaciones y compensaciones por separación, empleados sindicalizados y a otros empleados. Continúa la nota. Según las estipulaciones de contratos colectivos de trabajo sucesivos, está hablando de los contratos de 1932 a esa fecha, la compañía está obligada a establecer en sus cuentas una provisión relativamente pequeña para los beneficios de jubilación que van acumulándose a favor de los trabajadores. Aquí viene la parte interesante. Dice todas estas notas durante ese periodo, esto se ha efectuado y la acumulación de dichas provisiones aparece en la partida de pasivo diferido, es decir, en el fondo de reserva que señala la cláusula 64. Y luego continúa dando un aporte, en mi opinión, fundamental para entender la panorámica actual. Con esta excepción, ¿cuál? Ese depósito pequeño al fondo de reserva, la compañía no ha hecho provisión por concepto de su obligación de pagar jubilaciones y compensaciones por separación a empleados sindicalizados, toda vez que el Consejo de Administración opina que las tarifas a que tiene derecho la compañía, según la ley de la industria eléctrica de México, deben ser suficientes para que de futuros ingresos se recuperen los pagos futuros por este concepto. Es decir, esta es la otra lectura de lo que viene en nuestra cláusula 64, cuando una vez establecido el mecanismo para acumular fondos en el fondo de reserva para jubilación, señala al final que este monto las compañías
podrán invertirlo de la forma en que estimen más conveniente. Ahí aparece como algo hipotético, pero aquí en los estados financieros de la Mexican Light y del primer año de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, una vez que fue nacionalizada, aquí aparece lo que en el contrato es hipotético, aquí aparece como un reconocimiento de las compañías que han tomado ese fondo para invertirlo en la infraestructura y de esa manera garantizar con ingresos futuros las obligaciones futuras, que es para lo que está diseñado el Fondo de Reserva para la Jubilación. Esta situación se continuó igual en los estados financieros con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. y subsidiarias, que nace en agosto de 1963. Después se continúa con la misma compañía, pero en estado de liquidación y disolución, a partir de que es colocada con una reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1975. Y esta parte que voy a mencionar es importante. Y en el primer año de creación del nuevo organismo, conforme a estados financieros debidamente auditados y consolidados, este mismo procedimiento se trasladó al nuevo organismo descentralizado. Ahí están los estados financieros, esos que buscaron ocultarlos ante la opinión pública y que actualmente obran en manos del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué pasó a continuación? Hay una tabla que no voy a comentar porque son bastantes datos, pero es una tabla que habla de la evolución de los fondos de reserva de previsión social en lo que hace al Fondo de Reserva para la Jubilación, pago de las jubilaciones, seguro sindical, compensación por antigüedad, etcétera. Pero hay un dato relevante que no puedo dejar pasar de lado. Ese fondo, para diciembre de 1994, 10 meses de creación del nuevo organismo, era de 1.249 millones de pesos. Al año siguiente lo elevaron artificialmente a 5.468 millones de pesos. ¿Alguien dice, se jubiló mucha gente? No, simplemente se apoyaron en un estudio actuarial, inflaron las cifras del fondo de reserva y lo peor, mezclaron estas nuevas cifras, estas nuevas cantidades virtuales con los resultados de explotación, es decir, los ingresos reales y los costos reales, en este caso del primer año del nuevo organismo Luz y Fuerza del Centro. Resultado, inmediatamente hubo un reflejo negativo en esos resultados de explotación, aparecieron las pérdidas y en la relación activo y fijo, el nuevo organismo al año de su creación apareció prácticamente en una situación de quiebra técnica. Digo prácticamente porque estamos demostrando que se trató de relacionar cifras virtuales con los estados reales de explotación. Para el año 2000, esa cifra se había incrementado a más de 30,000 millones de pesos. Para el 2005 ascendía ya a 68,000 millones de pesos y para diciembre del 2008 ascendía ya para 102,990 millones de pesos y, como hemos señalado, basados en los propios datos del SAE que consolida en un libro blanco la Subsecretaría de Electricidad en junio del año pasado, dicen ellos que ese pasivo alcanzaba ya la cifra de 287,000 millones de pesos. Esta es la realidad del problema que estamos analizando y, por supuesto, marca una perspectiva y una ruta en la lucha de nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. Termino con lo siguiente. El gran problema del gobierno federal y de su ente liquidador, el SAI, es precisamente la imposibilidad jurídico-constitucional de extinguir los bienes de Luz y Fuerza del Centro, que son afectos a la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica y que están siendo operados por Comisión Federal de Electricidad, a la fecha con un convenio ilegal e inconstitucional llamado comodato. El Fondo de Reserva de Jubilación, pero también otros fondos como el Seguro Sindical, fueron invertidos, como hemos demostrado,
desde su creación en la infraestructura eléctrica en la región central del país. Por lo tanto, sean filiales, organismos, divisiones, con el nombre que le quieran poner y bajo la forma que adopte la prestación del servicio público de energía eléctrica, el Estado mexicano tendrá que asumir su plena responsabilidad en los términos del contrato colectivo de trabajo en la garantía del Fondo de Reserva de Jubilación de los más de 20,000 jubilados y hoy, como parte del triunfo que estamos conquistando, de los cerca de 1,400 compañeros de la Resistencia que van a ser jubilados en fecha próxima. Nuestro camino es firme y seguro. Vamos a recuperar nuestro trabajo y continuaremos peleando por la renacionalización de la industria eléctrica y la protección y renacionalización de la seguridad social y de los sistemas de pensiones y jubilaciones. Unidos venceremos, compañeros. Denme una S, denme una M, denme una E. ¿Qué dice? No se oye. Que lo escuchen los vendepatrias. Muchas veces. ESME, 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 ESME. Muchas gracias.